Vamos a Romanos capítulo 14 y quiero que me sigas con tu vista porque hay mucho que podemos aprender ahí y mucho que queremos considerar en la palabra del Señor para que podamos estar a tono a lo que Él dice y agradeciéndole por su grande amor. Sígueme pues entonces con tu vista, vamos a hacer todo el capítulo 14, Romanos capítulo 14. Verso 1 dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Repite esto conmigo, Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Verso 13. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es... Muy bien, vamos a orar y pedir a Dios su dirección. Padre Santo, guíanos en tu santa palabra. Enséñanos lo que tú quieres decirnos y sobre todo pon en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad, de tal manera que seamos fieles y experimentemos aquello que tu palabra dice en nuestra propia vida. Y pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Romanos es una carta bastante amplia, ya nos dimos cuenta. Comenzamos en Romanos antes del año pasado, antes de la mitad del año pasado, y hemos avanzado bastante. Y creo que una de las cosas que Romanos hace mucho es que podemos madurar bastante en la fe por lo que Dios quiere decirnos en su palabra. La teología paulina, es decir, lo que Pablo explica en sus cartas, todo lo que Pablo dice en sus cartas, el centro y la teología completa es
Todo es Cristo. Para Cristo, en Cristo, de Cristo, todo es Cristo, todo es Cristo. Y eso es algo que agradecemos mucho a Dios, porque Pablo siempre nos está apuntando hacia Cristo. Por ejemplo, en la carta a los de Galacia, en Gálatas, Pablo enfrenta falsas doctrinas y a falsos maestros. Y una de las falsas doctrinas es que sí Cristo, pero cumple lo que dice la ley. Sí Cristo, pero cumple las fiestas. Sí Cristo, pero circuncídate. Sí Cristo, pero algo más. Y Pablo enfrenta a ellos y enfrenta esas falsas doctrinas y demuestra por medio de la palabra de Dios que eso es falso y que eso no es cierto. Sin embargo, en Romanos capítulo 14, Pablo va a enfrentar malas prácticas que inclusive a nosotros nos han alcanzado. Y cuando digo alcanzado es que muchas veces también lo hacemos nosotros. Ahorita vas a encontrarte, así como yo me encontré con estas cosas en la palabra del Señor, decir, oh, aquí estoy yo, creo yo. Así que comenzamos con dos principios y con esto quiero que mires la pantalla. Vamos a ver dos principios. El primer principio, ¿ya lo estás mirando? ¿Sí? Ok. El primer principio es este: en lo esencial, unidad. En lo no esencial, libertad. Déjame repetirlo. En lo esencial, unidad. En lo no esencial, libertad. Y esto es algo que tenemos que aprender mucho a practicar y a entender por qué sí esto es verdad. En lo esencial, unidad. En lo no esencial, libertad. Y el segundo principio es este. Mira la pantalla. La manera en cómo abordemos lo no esencial es muy esencial. La manera en cómo abordemos lo no esencial es muy esencial. La manera en cómo abordemos, en cómo tratemos temas no esenciales es muy esencial, ¿de acuerdo? Todos los cristianos tenemos una misma fe, ¿cierto o no? Todos los cristianos tenemos una misma fe. Es decir, todos los que somos cristianos creemos que la salvación únicamente es por la fe en Cristo y no por obras. Todos creemos esto. Todos los verdaderamente cristianos podemos decir, nosotros creemos que solamente por Cristo es la salvación y que ninguna de nuestras obras es suficiente para poder alcanzar salvación. También podemos decir que todos los cristianos esencialmente estamos unidos por la fe en Cristo y estamos de acuerdo con esa verdad que Dios nos ha dado. Es decir, esa es una verdad esencial y no es negociable. No es negociable. Si alguien cristiano dice, bueno, ahora la salvación es por medio de obras, no, tú no eres cristiano, no has entendido. Algo tan esencial como que la salvación únicamente es por Cristo y jamás podrá ser por obras. Es decir, esto es esencial, pero es no negociable. También todos los cristianos creemos que Jesús va a regresar, ¿sí o no? Y si alguien dice que Jesús no va a regresar, no podemos decir que es nuestro hermano en la fe. No podemos confesar con esa persona la misma fe. Ahora alguien podría decir y podría preguntar de manera correcta: ¿cómo sabemos que la fe en Cristo es la fe verdadera? O más específico, la religión verdadera. Entonces, ¿cómo podríamos decir eso? ¿Cómo podemos demostrarlo? La verdad, familia, es que es una pregunta simple que demanda una respuesta bastante obvia. Entonces, ¿cómo? ¿A poco nunca te has preguntado, ¿y qué tal si me están chamaqueando? Pero necesitamos saber por qué la fe que tenemos en Cristo es verdadera. Es una respuesta, es una pregunta que demanda una respuesta esencial y muy simple. Escucha esto. La fe que profesamos, los que somos cristianos, busca que la salvación sea, que la salvación sea por obras, para así ganarnos el derecho de entrar al cielo. Los cristianos solo confiamos en Cristo como Salvador, sin ninguna obra que podamos hacer para ganarnos el derecho de entrar al cielo. Todos los otros sistemas religiosos, todas las otras creencias confiesan que la única manera de ganarse aquello que es una paz ahora y en la vida siguiente es por obras.
Es si tú te portas bien, eres merecedor de entrar al cielo. Si tú te portas bien y haces muchas cosas buenas, vas a entrar al cielo. Y los cristianos decimos, eso no es posible. Esa es la gran diferencia. Y esa gran diferencia lo hace verdadero. ¿Por qué? Porque todo aquel que crea que por lo que hace o no hace se gana el derecho de entrar al cielo, ¿qué crees? Va a fallar. Va a fallar. Eso hace la diferencia entre nuestra fe verdadera y otros sistemas de creencia. Porque todos aquellos que piensan que lo van a lograr, ya comenzaron a fallar desde el inicio de querer hacerlo. Van a fallar. Y nosotros no vamos a decir ni decimos, nosotros somos la verdad. No, nosotros hemos sido convidados a la verdad porque la verdad es Cristo. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, si eso es verdadero, no descansa en nosotros el hecho de ser salvos. Descansa en Dios que inició su salvación al escogernos, al traernos para Él y a llevarnos a donde Él está. Jesús dijo, me voy y voy a hacer lugar para ustedes. Es decir, Él nos lleva al cielo. No puedes entrar al cielo con tus obras, no puedes ganarte la salvación. Todo aquel que crea que por lo que hace o no hace va a entrar al cielo, va a fallar. Porque Dios demanda perfección. En cambio, confiar exclusivamente en Cristo nos otorga por gracia salvación a pesar de que fallamos. Y entonces solo Cristo nos da la oportunidad y la seguridad de ser salvos hoy. Entonces fíjate cómo los otros sistemas es, pórtate bien para que al final alcances. Y con el cristianismo es, no, ya no alcanzaste, ya fallaste. Pero en Cristo hay esperanza si confías hoy en Él. ¡Ah, qué gran diferencia! ¿Qué tienes que hacer tú? Confiar, creer. Él es mi Salvador y yo lo necesito. Eso es todo. Eso es todo. Y eso hace a nuestra fe verdadera. Dile que tienes al lado, ¿tienes una fe verdadera? Pregúntale. Ahora, lo que acabamos de decir es fundamental, es esencial. No cambia. No cambia. Pero Dios en su misericordia y bondad nos ha dado cosas que atender, que son temas no esenciales, en donde Dios no ha legislado eso, que son asuntos del día a día, y eso no quiere decir que salen del orden de Dios ni de su gobierno. Por el contrario, Dios está gobernando todas las cosas. Entonces, mira lo que dice el verso 14. La primera palabra que Pablo está utilizando está en forma indicativo. Es un mandamiento y dice, recibid al débil en la fe. Pero no para contender sobre opiniones. Pablo nos está dando una instrucción como iglesia. Reciban al débil. Es decir, si hay débiles, entonces hay fuertes. Y entonces, ¿qué tenemos que entender cuando decimos recibir al débil? ¿Quién es un débil en la fe? Y el débil en la fe no es lo mismo entonces ser débil en la fe que tener una fe débil. Son cosas diferentes. No es lo mismo ser débil en la fe que tener una fe débil. Son cosas diferentes. Y ahorita vamos a ver por qué. Porque la debilidad a la que Pablo hace referencia o está apuntando no es de carácter, sino de conciencia. Tú y yo tenemos una conciencia, ¿cierto o falso? ¿Hay alguien aquí que no tenga una conciencia? ¿Alguien te ha dicho, eres un inconsciente? ¿Alguien te ha dicho así? O vas en el coche y, eres un inconsciente, casi me atropellas. ¿Alguien ha dicho eso o te han dicho eso? Ah, qué terrible, ¿verdad? Entonces, lo que Pablo está diciendo aquí está apuntando a una debilidad que apunta a la conciencia, no a carácter. Y eso necesitamos entenderlo de la siguiente manera. Pablo nos manda, reciban al débil de la fe. Reciban a aquel que en su conciencia es débil. Aquella persona que está diciendo que no sabe
si la fe que profesa le permite hacer esto o hacer esto otro. Hacerlo o no hacerlo. Ese es el asunto. La debilidad de la conciencia consiste en esto. Híjole, yo creo esto, pero no sé si esto es bueno o es malo. Entonces no es una debilidad mala en sí misma o negativa. Es una debilidad que involucra que la conciencia no está bien informada de lo que Dios dice. ¿Alguna vez te ha pasado que dices, oye, pues tengo que tomar esta decisión, pero no sé si Dios esté de acuerdo? ¿Eso es algo malo? No en sí mismo, pero no quiere decir que por el hecho de que lo entiendas, te quedes ahí. Tienes que avanzar, tienes que informarte, tienes que estar conocido de qué es aquella gran libertad que tenemos por medio de la fe. Tenemos una enorme libertad por medio de la fe. No sé si te ha pasado que alguien te dice, oye, ¿tú eres cristiano? Y tú, sí. ¿Y qué te prohíben? Y tú, pues, no sé. Ahora, ¿en la iglesia prohibimos cosas? No. Bueno, déjeme decirles algunas cosas que prohibimos. Prohibimos asesinar personas. Prohibimos golpear personas. Prohibimos mentir. Prohibimos adulterar. Prohibimos fornicación. Prohibimos N cantidad de cosas. Ahora, sal de la iglesia y ve a la calle aquí en la esquina, en Avenida 3 de Mayo, y grita, ¿qué se prohíbe en esta calle? Y va a salir alguien, se prohíbe matar, se prohíbe mentir, se prohíbe adulterar, se prohíbe lo mismo. Porque esa es la ley que Dios ha dejado. Y es la ley que ha dejado no nada más en nuestro corazón y conciencia, sino también en el bien común. ¿Qué pasa si tú sales ahorita a la calle y golpeas a alguien? ¿Qué va a hacer el señor el señor policía? ¿Te va a detener, sí o no? O por lo menos te va a meter una corretiza. ¿Pero por qué? Porque se prohíbe golpearse. Ahora que entonces, si decimos en la iglesia, ¿qué se prohíbe en esta iglesia? Golpearse. Si alguien se levanta y quiere golpear a Rommel, ¿qué hacemos? Pues lo defendemos y dice, oye, está prohibido pegarle a Rommel. Y pregúntenle a Sandy si no. También va a decir, está prohibido pegarle a mi marido. Claro, está prohibido. Eso prohibimos en la iglesia, ¿cierto o no? Ahora, ¿prohibimos cosas en la iglesia? Sí. Todos, pues, no. ¿Sabes por qué decimos eso? Porque no tenemos nuestra conciencia bien informada. Necesitas informarle a tu conciencia lo que Dios dice para tener la libertad de hacer lo que debes hacer y la libertad que Dios nos da para hacer lo que podemos hacer. Es decir, un cristiano de una fe fuerte tiene una conciencia bien informada y sólida por lo que la Biblia dice y permite. ¿Ya te diste cuenta? El cristiano de una fe fuerte tiene una conciencia clara e informada y sólida de lo que la Biblia dice y permite. Permite. Entonces, por eso, todo el mundo piensa que en la iglesia es el lugar donde está mal, no se puede. ¿Por qué así? Y luego los que tienen hijos, papás dicen, ¿ya ves, papá? Ahí te hablan. No, no es así. Necesitamos una conciencia informada y sólida en lo que la palabra dice y permite. El débil en la fe le pasa lo contrario. No sabe qué es bueno a veces y no sabe qué es malo. Y el débil en la fe lo que dice es que no sé si hago esto, está bien o está mal. Y eso es triste. Porque de cuántas cosas buenas te has privado por la ignorancia de tu fe. ¿Ves qué diferencia hay? Por eso dice Pablo en el verso 1, recibid al débil en la fe. Y dice un pero no para contender sobre opiniones. ¿Sabes cuál es el problema de las opiniones? Las opiniones. El problema de estar opinando es la opinión en sí misma. Es que yo opino que deberías de utilizar zapatos color azul. Es que yo opino que tú deberías utilizar zapatos color negro. En alguna ocasión escuché que era inapropiado ir a la iglesia con botones. ¿Cómo? Entonces, ¿cómo vamos o qué?
No utilices botones en la iglesia, porque no es apropiado. Es una vestimenta deshonesta. Dije, chihuahua. Entonces, es más deshonesto, se me caen los pantalones, ¿no? Porque no traigo botones. No es apropiado. Es impuro traer botones. ¿Botones? ¿Qué hace el botón? Sujetar la ropa. Y hay algunos botones que solamente es adorno. Ya ves que luego ponen así muchos botones, sobre todo las mujeres. Pues eso es un botón. Pero para algunos eso es inapropiado. Esa es una debilidad de conciencia, no de carácter, sino de conciencia. Una fe no informada hace que empecemos a inventar cosas que no son ciertas. Ves a los fariseos, inventaban N cantidad de cosas fuera de la ley que buscaban que se cumplieran. Cuando le dicen a Jesús, oye, es necesario que se limpien las manos tus discípulos. ¿Cómo es posible que no sigan el rito de los ancianos de limpiarse las manos? Y Jesús dice, el problema no es lo que ingresa, sino lo que sale del corazón. No estén inventando cosas. No hagan eso. Entonces imagínate, ¿cómo era el rito? Limpiaban sus manos hasta acá, hasta las axilas. Así. Entonces iban así, Señor, te doy gracias porque no soy impuro y voy a comer esto que tú me das. Y que sabe axilas. Nada que ver. No solucionaba nada eso. Entonces por eso recibimos al débil en la fe, pero no para contender sobre si trae un botón o no. La contienda trae división. La contienda trae división. Cuando alguien quiere pelear conmigo, yo lo que hago es, pues no sé, háblale al de atrás, no es conmigo. Porque solamente lo que trae la contienda por opiniones es más problemas. Y cada opinión deriva en más opiniones. Así es que no quiero que en esta iglesia estemos conducidos por opiniones, sino por la verdad. ¿Estamos siendo claros? Por eso el verso 2 dice, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. En el momento en el que Pablo está escribiendo esto, los cristianos que estaban en Roma y algunos que habían estado en Jerusalén y que ya se habían reunido, y sobre todo cuando Pablo extiende esta carta para todos y todos la podemos leer, algunos todavía creían que deberían seguir las leyes dietéticas del Antiguo Testamento. No me debo comer esto, no me debo comer aquello. Y entonces tenían esta conciencia no informada, dicen, no, es que la ley dice que no debo comer esto. Ok, es como traslademos eso aquí a México. ¿Cuántas veces has creído que comer unos taquitos de moronga es algo malvado, pecaminoso? Dices, ay. Bueno, mira, número 1, ¿es pecado? Respuesta, no, pero te va a hacer mucho mal. Porque la moronga es sangre coagulada y le ponen cebolla y chile. Híjole. Y ajo. Y ese sí le sale muy sabrosa. Pero algunos piensan que si tú comes la sangre, te estás comiendo el alma del animal. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Pero ¿cómo? ¿Te vas a comer el alma del animal? No es cierto. Ahora, honestamente, si tú vienes a mí y me dices, pastor, ¿puedo comer moronga? Yo te digo, pues si quieres, pero no, mejor yo no, porque vas a comer todas las toxinas del animal. Entonces no va a caer bien a tu cuerpo. Y al rato vas a tener los triglicéridos hasta acá arriba y hasta vas a caminar así en forma de té de tanto triglicérido. Mejor no lo comas. Pero eso es una conciencia informada. Una conciencia no informada es pensar que te estás comiendo el alma del animal. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Yo me acuerdo que cuando era más chaval, estábamos en la iglesia y en el grupo de jóvenes decían, es que jugar billar es pecado. Yo decía, pero está bien divertido, nunca latino, pero ¿por qué es pecado jugar billar? Eso es malvado. No, es un juego. Es un juego de poderle atinar bien a la pelota. Y verdad que es difícil. Yo he jugado muy pocas veces, pero las veces que lo siempre me voy así. Digo, ¿cómo tienes que atinarle al lado correcto de la pelota? Pero si no tienes una conciencia bien informada, es jugaron billar. Y el pastor dijo en el púlpito que jugar billar no es pecado. Cuidado con eso. Porque si no tienes una conciencia bien informada, cualquier cosa te va a parecer pecado.
Y no es así. Entonces, fíjate lo que dice la palabra. Porque uno cree que ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. Verso 3. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que no come. Y aquí viene el por qué. Porque Dios le ha recibido, tanto al que come legumbres, como al que come sus taquitos de moronga. Pastor Jacobo, la última vez que estuvimos allá y fuimos a Coroneo, allá tiene un rancho muy bonito y nos invitó unos taquitos de moronga. Dije, aléjate de mí. Pero él los comió. Digo, pues está bueno, pero no, yo siento que no. Ahora, los he probado, sí. En varias ocasiones, personas muy humildes se acercaban conmigo y lo mejor que tenían era moronga. ¿Y qué dije? Pues vamos para adentro. Órale, pastor, no más uno, otro. Está bien, pues, nada más que se hace mucho, que se vea más negro de lo que está. Pues te lo comes y das gracias a Dios por ello. Pero ¿por qué no? ¿Por qué la palabra nos manda a no estar menospreciando a los unos y los otros? Respuesta, mira lo que dice al final del verso 3. Dios le ha recibido. No te coloques en un estado de juicio contra tu hermano que hace aquello que tú consideras que no es bueno. Cuidado, porque antes de ti está Dios. Ten cuidado con eso. Porque si tú estás, míralos, que nacos, utilizan botones. Ten cuidado con lo que dices. No son espirituales, porque no cantan con solemnidad. Cuidado con lo que dices. Cuidado con lo que piensas. Porque Dios ha recibido a esa persona. Por eso el verso 4 dice, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme. Mira, subraya esa frase. Estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. ¿Cuál es el problema de las opiniones? Las opiniones. Las opiniones. Entonces, no estemos nosotros en un sentido de juicio entre nosotros como iglesia de, mira, pero si viniera un poquito más peinado, cumpliría la ley que tenemos en Iglesia Central. ¿Cuál es la ley de Iglesia Central? ¿Puntuales y? Esa es la ley entre nosotros. Puntuales y bien peinados. Pero si alguien entra despeinado, ¿qué le decimos? Pues le amamos. Porque el Señor le trajo. Ya después le decimos, ahí está un cepillito, mi hermano, échale una peinada. Y si llega tarde, ¿qué haces? Pues paso por ti, porque el amor de Dios se ha derramado en mí. Y la palabra dice que el segundo mandamiento es amarás a tu prójimo, ¿cómo? Entonces paso por ti para que llegues temprano. ¿Ves? Entonces, verso 5. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Y miren la palabra, qué poderosa es en esto. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Aquello que haces tiene que estar informado por la palabra del Señor para que con la convicción, estar convencido de esto, hago lo que hago. Por ejemplo, si alguien me dice, pastor, ¿tú comes chapulines? ¿Sabes que estás comiendo el alma del chapulín? No, a mí me gustan los chapulines. ¿Cuántos les gustan chapulines aquí? ¿A cuántos no les gustan chapulines? Bueno, pues los amamos, de lo que se han perdido. Pero, por ejemplo, Pastor Michael, la última vez que estuvo acá, lo llevamos a Tepoztlán a comer chapulines. ¿Y qué caras hacía? Cómetelo, y lo obligamos a comerlo. Y le echó así, come rápido y toma agua. Ah, bueno, ya lo amamos. Pero si volvemos a traerlo y lo llevamos a comer chapulines, él va a decir. Por ejemplo, en Colombia hay algo que se llama changua. ¿Sí se llama? Changua. Eso está mal. Eso es malo. Lo que comen eso es malo. Es leche, huevo, pan, cebolla, ¿qué más? Cilantro y pan. Y no lo hornean, nomás es así, todo ahí revuelto. ¿Es caliente o frío? Caliente, todavía peor. Ay, Señor Jesús. Pero si no amamos a nuestras hermanas colombianas, pues, no hay de otra, pues, les amamos. Ellos comen changua, pues, son muy valientes. Pero Pastor Michael no come eso, pero Mauricio sí lo come. Le digo, no, Mauricio, no está bien que hagas eso.
Eso es malvado. No, porque él juzga que eso está bien. Yo juzgo que chapulines es mejor. ¿Quién es mejor? Ninguno. ¿Qué importancia tiene eso? ¿Dios legisla en eso? No, Dios nos da la libertad de en una conciencia informada poder comer y dar gracias al Señor. Pero yo no puedo estar menospreciando a aquel que no come chapulines, ni ellos porque yo no como changua. Ya, punto y se acabó. No es importante. El problema con esto es que los cristianos somos especialistas en meternos en problemas absurdos. Ya están los que se pelean todavía en algunas iglesias aquí en Cuernavaca. Vienen en pantalón las mujeres a la iglesia. Ay, por favor, ya. Y ahí están dividiéndose iglesias por torpezas como esas. Es que traen pantalones. ¿Y qué? Ahora, no estamos diciendo que vengamos como queramos. Si tú vienes como cuando vas a la playa, te voy a decir, oye, por favor, no es el lugar. Pero si tú en una conciencia informada vas a la playa como es debido, pues que el Señor te bendiga. Eso no es un tema esencial. Pero también como tratemos lo esencial, es muy esencial. Porque también los cristianos somos especialistas en dispararnos al otro lado. Tengamos cuidado con eso. Y apurémonos, ya son 30 minutos y vamos ni a la mitad. Entonces, mira lo que dice Colosenses capítulo 2, verso 20 al 23. Colosenses capítulo 2, verso 20 al 23. ¿Cuál dije? 20 al 23. ¿Ya estás ahí? Ay, estoy en Tesalonicenses, espérenme. Colosenses capítulo 2. Versos 20 al 23. Mira lo que dice Pablo. Esto va a clarificar todavía mucho más lo que estamos diciendo. Y gracias a Dios por esta porción. Mira lo que dice. Dice, pues si habéis muerto con Cristo, ¿alguien murió aquí con Cristo? A ver, voy a preguntar. Déjame ver si tienes una conciencia informada. Pues si habéis muerto con Cristo, ¿alguien aquí ya murió con Cristo? Los demás, pues ahorita les predicamos el evangelio porque, bueno. En cuanto a los rudimentos del mundo, en cuanto a lo pasado, en cuanto a lo que ya es viejo, ¿por qué, como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen, la verdad, cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y duro trato del cuerpo. Pero mira esto, pero no tienen valor alguna contra los apetitos de la carne. Tú puedes decir, yo no como ningún chapulín, yo no como ninguna moronga, yo no como changua, yo no hago esto, yo me paro a las 4 de la mañana, yo hago esto, yo hago aquello. Ok, y mi pregunta es, ¿y todo eso te sirve para vencer los apetitos de tu carne? ¿Todo eso te ayuda a vencer el pecado? Es que yo soy premilenial, yo soy esto, yo soy aquello, yo soy... ok, ¿eso te ayuda a vencer tu pecado? Cuidado, familia, cuidado. Entonces, puede ser que se vea que eres muy espiritual, pero a la hora de enfrentar el pecado es el verdadero asunto. Cuando estás frente a la tentación es el verdadero asunto. Ahí es el verdadero asunto. Ahí se verá si aquello que estás haciendo tiene el poder en ti para enfrentar y decir no. ¿Estamos siendo claros? Regresa entonces a Romanos capítulo 14, al verso 6. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, pero porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. ¿Ves? Dos posiciones. Bueno, yo no como esto, pero doy gracias a Dios. Bueno, yo sí como esto, pero doy gracias a Dios. Punto. ¿Cuál es el asunto ahí? Pero si nosotros nos concentramos en ese tipo de cosas, lo que estamos haciendo es dividiendo. Ya. Dejemos eso, maduremos. Punto y se acabó.
Porque buscamos ser fuertes en la fe. Buscamos tener una conciencia bien informada. Verso 7, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Es decir, amada familia, no nos pertenecemos, ya no te perteneces. Si es que has muerto en Cristo Jesús, si verdaderamente te has rendido a Jesucristo y el Espíritu de Dios vive en ti, entonces esto es claro para ti y para mí. Yo, si vivo, vivo para el Señor, y si muero, muero para el Señor. Punto y se acabó. Todo lo que hago tiene que ver con Él. Pues si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Es decir, la gran libertad que tenemos tiene límites por amor a Cristo y a otros. Tienes una gran libertad. Tienes una gran libertad. Dile que tienes al lado. Tienes una gran libertad. Una gran libertad. Pero toda libertad tiene límites. ¿Por qué? Porque libertad no es ausencia de límites. Libertad no es ausencia de límites, sino aprender a vivir en esa libertad que sí tenemos. ¿No saben cuántos cristianos en Cuernavaca han renunciado a la iglesia y casi que la odian porque nos hemos metido en cosas no esenciales? Y hemos oprimido a nuestros hermanos y se han alejado del Señor y han negado hasta su fe por no tener una conciencia bien informada. Eso es miserable. Eso es miserable, y quien lo hace tendrá que atender esto delante de Dios y que el Señor le pague conforme a sus hechos. ¡Qué terrible! Porque estamos metidos en temas no esenciales. Vamos a la profundidad de la palabra. Miren verso 9. ¿Por qué necesitamos ir a la madurez? Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo. Ahora, cuidado con esto. Porque algunas veces muchas personas en la iglesia toman este pretexto de la Biblia dice que no me juzgues y entonces por eso yo hago lo que quiero. No, eso no. Sí, vamos a juzgarte, si estás equivocado, eso es un juicio, pero no es un juicio de menosprecio, es un juicio de corrección. Oye, corrige esto que estás haciendo está mal, corrígelo. No te honra a ti, no honra a Dios, no nos honra la iglesia, corrígelo. Eso no es un juicio. Eso es corrección amorosa. Y a veces vas a sentir como que, pero no me dijeron bonito. Ay, hermano, si entendieras por lo bonito ya estaría la cosa bien. Pero a veces tenemos que decirte cómo es y vas a sentir difícil. Pues sí. Pero buscamos todos caminar hacia la misma dirección. Pero nunca buscamos hacer un juicio que te atraviese el alma y tampoco un menosprecio. Menosprecio es, no vales, no entiendes, eres un torpe. No buscamos eso. No buscamos eso. Pero sí buscamos que entiendas, que estés informado. Pero, ¿cómo lo hacemos? ¿Y qué nos limita en esa libertad? Que todos vamos a compadecer ante el tribunal de Cristo. Mira lo que dice el verso 11. Porque está escrito. ¿Dónde está escrito? En el 2 Corintios 5:10. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor. Perdón, no es cierto. Está en Isaías 45:23. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Si te toca corregir, tu rodilla se doblará y confesarás quién es Dios. Si te toca ser corregido, tu rodilla se doblará y confesarás que Dios es Dios. Por eso, el verso 12, mire lo que dice. De la manera que cada uno de nosotros, ¿a quién se está refiriendo? A la iglesia, al conjunto del cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros dará cuentas a Dios de sí. Tú vas a dar cuentas a Dios de lo que estás haciendo. Yo no te puedo ver en tu casa todos los días, pero tú darás cuentas a Dios de lo que has hecho, de lo que dices, de lo que piensas, de lo que hagas y dejes de hacer. Martín Lutero decía, Dios no tan solo te juzgará por lo que has dicho, sino también por aquello que no has dicho.
Y eso es cierto. Entonces, verso 13. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Ok, aquí hay algo que se llama un escritor escritor y predicador dice, esto se llama la tiranía de el que es es débil en la fe. La tiranía del que es débil en la fe. ¿Por qué? Porque dice, yo no como esto. Todos deberían no hacerlo. Si yo no lo como, nadie lo haga. En esta iglesia, como a mí no me gustan los botones, nadie los va a usar. ¿Por qué? Nada más porque tú dices que eso es inapropiado, porque no tienes una conciencia informada. ¿Todos tenemos que hacerlo como tú lo dices? No, eso es tirano. Por ejemplo, la mayoría saben que a mí me gustan los Converse, ¿sí o no? Y ni modo que le diga, todo aquel que no utilice Converse va a ir al infierno. Pues yo voy al cielo y con Converse, ¿no? Punto. Pero el hecho de que yo no tenga una conciencia informada en eso, no me hace que yo te obligue a ti a hacer lo que yo digo. Cuidado, entonces, volvemos al tema de las opiniones. Yo opino que esa relación no es correcta. ¿Tú sabes lo que está pasando? Yo opino que esa persona debería hacer esto. Yo opino que eso no es prudente. Eso no está bien. Eso no honra a Dios. Eso nos debilita. Antes de hablar, infórmate. Y antes de hablar, ora. Y antes de hablar, pregunta. Y también cuidado con aquellos que en su mente están cavilando cosas. Es que no voy a la iglesia porque no me hacen caso. Es que no voy a la iglesia porque esto. Es que no voy a la iglesia porque me hacen feo. Es que me da pena. O sea, todo se trata de lo que la iglesia te hace y la iglesia ni te hace nada. Pero ahí estás, piensa y piensa que te vamos a hacer algo. ¿Y qué te hacemos? Nada. Te saludamos y nos da gusto que estés aquí. Pero ya estás, piense y piense cosas que no son ciertas. Cuidado con eso, familia. Esa es la tiranía de la debilidad. No seas débil en tu fe, infórmate. Es que yo pensé que como no se podía, pues ya no quise preguntar. Y más, los mexicanos nos encanta hacer eso. Ya les platiqué lo que pasó con mi mecánico de la moto. Sí, una vez se los platiqué, se van a acordar. Llegamos, mi esposa y yo, estaban dando mantenimiento a la moto. ¿Qué pasó? Se llama Maiko. ¿Qué pasó, don Maiko? ¿Ya quedó? Y está así. Pues ahí voy. ¿Qué le pasa? Pues es que me duele mucho la cabeza. Y le digo, ¿y por qué no se toma algo? No, es que pues, mejor no. Le digo, tómese un ketorolaco, eso de volada se le va a quitar. ¿Cuántos aman el ketorolaco? Eso. No, es que eso hace mal. ¿Eso hace mal? ¿Por qué? Pues es que me dijeron que hace mal. ¿Ya se lo tomó? No. Entonces, ¿cómo sabe que le hace mal? Pues así me dijeron. Entonces aguantas todo el día con el problema de la cabeza, cuando puede tomar un medicamento, pero no lo hago, pues porque así me dijeron. Mamá de familia, despierten del sueño. Informa tu conciencia. Infórmate de la verdad. Crece. Deja de tener prejuicios. Porque si no lo hacemos, familia, vamos a acabar en la tiranía de la debilidad. No. Eso no. Avancemos. Y cuando no tenemos una conciencia informada, viene cualquier viento de doctrina o cualquier mentira. Sí, amén. Oye, cuidado. Los falsos maestros por eso hacen y tienen lo que tienen, porque las mentiras que transmiten, inmediatamente las podemos llegar a creer. Cuidado. Cuidado. Verso 14. Yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Bueno, ¿tú piensas que eso es inmundo? Está bien. Pero te sugiero que avances. Volvemos al tema de la moronga. Qué feo ejemplo. Pero, pues es que echas unos taquitos de moronga.
Pues si quieren, hermano, pero yo mejor no. Es que es malo. No, no es malo. Pero ya cuando saques tus estudios van a ser triglicéridos 5,000, ¿no? Pues claro. Estás comiendo todas las toxinas de la vaca, del toro y de todo lo demás que le echan. Ay, no. Verso 15. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea, pues, vituperado vuestro bien. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y amor. Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Le agregué más. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Fíjate, del verso 12 al 14 es la ley de la debilidad, la tiranía de la debilidad. Pero del verso 15 al 18 es la ley del amor. Si está una persona que es débil en su fe y tú lo sabes, y comerte un taquito de moronga le va a sacar de onda, pues no te lo comas, pide chicharrón y ya te lo comes. Algunas veces ya tenía que decir en una comida, ¿puedo comer esto? ¿Puedo tomar esto? ¿A alguien le impide eso? No, está bien. O algo. Es que, hermano, tranquilo, no pasa nada. Porque buscas primero amar antes que deleitarte. Buscas primero amar antes que deleitarte. Ahora, en el entorno del amor también puedes tener la libertad de comer. Pues dale, qué miedo. Ya, no es esencial. Por eso el verso 19 dice así, que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Paz, ausencia de guerra. Mutua edificación, te edifico y me edificas. Me cuidas y te cuido. Nos cuidamos mutuamente. Dile que tienes al lado, nos cuidamos. Dile, despierta, estás durmiendo. ¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué nos cuidamos unos a otros? La respuesta está en el verso 20. No destruimos la obra de Dios por causa de la comida. No entramos en controversias por temas no esenciales. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Cuida nada más eso. Cuida al otro. Busca su paz. Busca edificarle. Por eso, el principio número 1 que hablamos al principio es este. En lo esencial, unidad. En lo no esencial, libertad. Esencial es que Cristo es nuestro Salvador, ¿sí o no? No esencial es si te comes un taquito de moronga o un taquito de chicharrón. No es esencial. No es esencial. La manera entonces en cómo abordamos lo no esencial es muy esencial. Si abordamos lo no esencial como no debes jugar esto, no debes hacer esto, debes portarte bien, estamos haciendo de lo no esencial algo tiránico. Y entonces llega un momento en que dices, pues aquí todo lo prohíben. Y estamos fuera de las cuestiones de la ley. No necesitamos eso. Y mira lo que dice al final entonces el verso 21 al 23. Bueno es no comer carne ni beber vino. Y alguien puede decir, ahí está. Ahí dice en la Biblia que no comas vino y que no comas carne. No. Pablo está diciendo, si alguien dice, yo no voy a comer carne ni voy a beber vino, está bien. Ni nada que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite, está bien. ¿Por qué lo haces? ¿Para sentirte muy espiritual? No, sino por amor. Ahora, si alguien quiere ser vegano, pues ándale pues, está bien. Gloria al Señor, le amamos. Está bien. La verdad es que la comida vegana es muy buena y muy sabrosa. Nada más de repente está medio caro, pero pues no, échale ganas. Yo aprendí a hacer mousse de garbanzo. Buenísimo, con tostadas se lo pones así y le pones quesito, no, buenísimo. Y le pones chipotle, una cosa chula. ¿Y está mal? No. Pero también puede ser unas tostaditas de tinga, ¿no? ¿Y saben ricas? Sí. El que no, pues que el Señor le ayude con su conciencia, pero pues somos libres. No es problema. Verso 22, ¿tienes tu fe?
tenla para contigo delante de Dios. Y mira esto me encanta. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Estás frente a los taquitos de moronga. Es que me voy a comer al animal y su alma. ¿Eso es bienaventuranza? No, eso es condenación. No te lo comas. Pero si estás viendo los taquitos de moronga, bueno, pues me faltan como unos 5 semanas para ir al doctor, pues me los voy a echar. Bueno, pues allá tú. Pero no es esencial. Mi consejo es, mejor no los comas. Come otra cosa, algo más nutritivo. Está bien, no pasa nada. Y bienaventurado es muy, muy feliz, lleno de alegría, porque nada te condena en lo que apruebas. Pero el que duda, eso sí es lo feo, el que duda sobre lo que come es que condenado, porque no lo hace con fe. Mira cómo entonces nuestra fe nos lleva a huir de la duda. La fe te ayuda a huir de la duda y tener una conciencia informada. Informa tu conciencia por medio de la fe para que puedas aprobar siempre lo mejor y la libertad de poder hacer o no hacer. ¿Ves? Yo me acuerdo que hubo un tiempo que decían, si escuchas música, eres malo. Pues, ¿qué hago? Y luego escuché apenas, si escuchas música clásica, es del diablo, porque Beethoven no era cristiano. Y yo, hombre, todo está mal. Pero puedes tener una conciencia informada de que si escuchas música como el reggaetón, eso sí está muy mal, porque es una perversión. Eso es pornografía cantada. Claro que no escuchamos eso. Pero puedes escuchar otro tipo de música. Es que yo solamente escucho música cristiana, pastor. Perfecto, qué bueno. Qué bueno. Hay música cristiana muy buena. Muy, muy buena. Escúchala. ¿Con qué? Con libertad. Con alegría. Pero, por ejemplo, a mí me gusta la música de los 80. Está bueno, pues qué bueno. Gloria al Señor. Hazlo con qué? Con libertad. Con alegría en tu corazón. El pastor dijo que podemos escuchar música. Informa tu conciencia. Porque bienaventurado es el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come, escucha, agarra, piensa, tiene o no tiene, es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es... Te vas a sentir con condenación si no estás en la fe. ¿Ves? ¿Estamos siendo claros? ¿La palabra es clara? Ahora, ¿sí o no tenemos una libertad en la fe? Enorme libertad, gran libertad, y eso es motivo de alegría. Apúntale ahí en tus notas, tengo libertad en la fe. Tengo libertad en la fe, porque si no vivimos con la libertad a la que hemos sido llamados, vas a vivir en la condenación en donde te has estacionado. Libertad en Cristo Jesús. Libertad no es libertinaje. Libertad no es ausencia de límites. Libertad es disfrutar lo que Cristo nos ha dado. ¿De acuerdo? Vamos a orar. Inclina tu rostro. No te distraigas. Inclina tu rostro y medita estas cosas en tu corazón. Medita esto en tu corazón. Padre Santo, te damos gracias porque tenemos libertad. Y aquellos que son débiles en la fe, queremos recibirles con amor y queremos amarles y también ayudarles a que informen su conciencia para no distraernos en lo no esencial, pero sí profundicemos en la verdad. Porque tenemos una gran libertad que nos has dado, Señor, que tiene límites por amor a ti y por amor a los que nos rodean. Y no queremos caer, Señor, en el problema de las opiniones, que son las mismas opiniones, sino estar unidos en lo esencial. Unidos en lo esencial, Señor. Pero también libres en lo esencial.
y unidos, Señor, en aquello que no es negociable. Y Señor, queremos abordar aquellas cosas no esenciales de manera muy esencial y amorosa. Porque todos los cristianos tenemos una misma fe. Y todos los cristianos creemos que la salvación únicamente es por Cristo y no por obras. Porque esencialmente todos estamos unidos por la fe en Cristo y estamos de acuerdo con esa verdad que Dios nos ha dado. Y eso es esencial y no negociable. Gracias porque tenemos una fe verdadera, porque tenemos un Dios verdadero y nuestro Salvador Jesús que nos da libertad. Te bendecimos y te amamos y te damos gracias y honramos tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén.